Esa noche, Mariana subió la cremallera de su vestido negro con manos temblorosas. La seda se deslizó entre sus dedos como si no quisiera estar allí, como si también supiera que algo no estaba bien. Ella había elegido ese modelo con cuidado, pasando horas frente al espejo de la tienda, tratando de encontrar algo que la hiciera sentir bella de nuevo. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió así, pero para Héctor valió la pena el esfuerzo. 15 años de matrimonio no habían atenuado el brillo que veía en sus ojos, o eso quería creer. Mientras se ajustaba los pendientes en el espejo del baño, escuchó la voz impaciente de Héctor llamándola desde la sala. «Vamos, Mariana, llegamos tarde». Ella respondió con un apagado «Estaré allí enseguida», y rápidamente cogió su bolso. El coche les esperaba con el chofer habitual, y la ciudad, afuera, brillaba como un escenario dispuesto a recibir a su pareja más famosa. Mariana sonrió mientras se sentaba junto a su marido, preguntándose cuántos todavía los veían como una pareja admirable. Pero ni siquiera la miró. La sala estaba abarrotada. Las luces artificiales se reflejaban en los lujosos vestidos y en las copas levantadas en brindis mecánicos. Mariana sintió el peso de las miradas nada más entrar, pero creyó que era por su marido. Después de todo, él era el presentador más popular de la estación. Ella caminaba a su lado, intentando mantener el ritmo, con los hombros rectos y la respiración uniforme. Pero algo en la forma en que Héctor les hablaba a los demás, la forma en que se apartó levemente, le dejó un extraño escalofrío en el estómago. Cuando llegaron a la mesa de directores, todo salió mal. Héctor abrazó a uno de los jóvenes productores, a quien Mariana solo conocía de vista, e hizo un chiste que sonó como un trueno en su cabeza. A este sí que es un placer llevarlo a los eventos, a diferencia de los que solo parecen funerales. La risa llenó el espacio como agujas perforando su piel. Y antes de que pudiera reaccionar, llegó otra frase, dicha en un tono más bajo, pero que todos oyeron. «Ya te estás convirtiendo en mi suegra, eres tan vieja y fea». La risa colectiva no duró más que unos segundos, pero fue suficiente para que Mariana se quedara congelada. No fue solo la ofensiva. Así fue como lo dijo. Como si fuera una carga, un estorbo, un error. Los vasos continuaron tintineando a su alrededor. Las sonrisas falsas acompañaron sus conversaciones, pero ella permaneció allí, con el rostro ardiendo y el corazón hundiéndose. Nadie la defendió, nadie la miró a los ojos, como si ese dolor que explotó en silencio no fuera digno de atención. Ella se sentó, sin saber cómo. Ni siquiera se dio cuenta que se había movido. El sonido a su alrededor se convirtió en un ruido distante, como un televisor mal sintonizado. Héctor continuó hablando, riendo, como si nada hubiera pasado. El productor que estaba a su lado se rió más fuerte, apoyando su brazo contra el de él. Mariana miró sus manos sobre su regazo. Estaban quietas, pero por dentro todo temblaba. Ella no lloró. No está ahí, pero algo dentro de ella, algo viejo y silencioso durante muchos años, se rompió en 1000 pedazos. Durante los discursos y brindis, Mariana solo veía sombras. Las palabras de los demás se mezclaron con pensamientos que ella no podía controlar. Viejo y feo. Esas palabras resonaron como un martillo golpeando dentro de su cabeza. Casi pude sentir la frase repitiéndose en cámara lenta. Lo peor no fue el insulto. Fue darse cuenta que lo creía, que quizás siempre lo había creído, solo que nunca tuvo el coraje de decirlo. Y ahora, delante de todos, no solo lo dijo, sino que se deleitó con ello. La noche continuó, pero algo había cambiado. Cuando se levantó para ir al baño, notó las miradas que la seguían. No por asombro, pero con piedad, y quizás un poco de burla. Mariana entró al baño y se miró en el espejo. Por primera vez, realmente miró. El cabello limpio, el maquillaje sutil, el bonito vestido, todo.
Estaba allí, pero dentro había una mujer cansada, una mujer que ha soportado demasiado, quien cayó por amor y que ahora estaba en ruinas. Apoyó las manos en el lavabo y respiró profundamente, y entonces, como quien despierta de una pesadilla, sintió ira. No es suyo, de ella misma, por haberse disminuido tanto, por haber creído durante tanto tiempo que necesitaba mendigar atención, respeto, cariño. No era la primera vez que Héctor la ridiculizaba, solo era la primera vez que lo hacía públicamente. Mariana se secó los ojos antes incluso de llorar, porque allí, en ese baño demasiado iluminado, nació otra mujer. Cuando regresó a la sala, el fuerte sonido ya no la perturbó. Regresó a la mesa con pasos firmes, sin apartar la mirada. No le dije nada a Héctor. Él tampoco hizo ningún escándalo. Él simplemente cogió su bolso, se despidió con un frío gesto y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía deshacer una cadena invisible, y aunque nadie aplaudió ni se dio cuenta, ese fue el momento exacto en que Mariana dejó de ser una sombra y comenzó, por primera vez, a elegirse a sí mismo. El aire en la calle parecía más ligero cuando Mariana salió del salón. El sonido apagado de la fiesta detrás de ella se alejó demasiado rápido, como si esa puerta cerrada también hubiera terminado un ciclo entero. El conductor seguía apoyado en el coche, distraído con su teléfono móvil. Ella le pidió que la llevara a casa. No esperó a Héctor ni dejó ninguna advertencia. Por primera vez, Mariana no se sintió culpable por elegir su silencio. Me cansé de intentar explicar un dolor que a nadie le importaba entender. De regreso, apoyada en la ventanilla del coche, la ciudad pasó ante ella como un viejo recuerdo. Luces, edificios, gente corriendo. Todo parecía igual, pero Mariana sabía que algo dentro de ella nunca volvería a ser como era. No fue orgullo herido. Fue algo más, un agotamiento profundo, de alguien que pasó demasiado tiempo tratando de encajar donde ya no pertenecía. Cuando llegó a casa, no encendió todas las luces. Quería permanecer en la oscuridad. Allí, sola, respirando lentamente, finalmente lloró. No fue un llanto fuerte y descontrolado. Él permaneció en silencio, con la cara entre las manos y las rodillas dobladas, sobre el sofá de la sala. Cada lágrima era como un trozo de memoria arrancado a la fuerza. Las palabras de Héctor, las risas de los demás, el peso del rechazo, todo volvió a inundarme. Pero incluso en medio del dolor, había algo diferente. En esa noche, Mariana no estaba rota, estaba despierto. Fue como si finalmente se hubiera visto con sus propios ojos. A la mañana siguiente se levantó temprano, aunque no había dormido bien. No por obligación, sino por impulso. Se dirigió al espejo de su habitación, el mismo que la había visto prepararse tantas veces para complacer a alguien que nunca la había mirado realmente. Y decidió que ese sería el último día que se vestiría para complacer a los demás. Abrió el armario, separó algunas prendas viejas que ya no tenían sentido y sacó el tacón del zapatero. Mariana quería redescubrir la mujer que era antes de moldearse para ser aceptada. Pasó la mañana reorganizando el dormitorio, luego la cocina, luego la sala de estar, como si al tocar cosas de la casa, tocase también cosas dentro de sí mismo. En cada objeto revisado había un recuerdo, algunas cosas buenas y otras dolorosas. Pero Mariana los enfrentó a todos, uno por uno, no con enojo, sino con firmeza. Cada objeto desechado era un pedazo de vida que ya no quería llevar consigo, y al final de esa limpieza sintió algo cercano al alivio. Todavía me dolía, pero ya no pesaba lo mismo. Antes del mediodía se miró nuevamente en el espejo, sin maquillaje, sin vestidos caros, sin posar. Solo ella, con los ojos aún marcados de la noche anterior, pero la barbilla en alto. Y por primera vez en mucho tiempo, le gustó lo que vio, no por la belleza, sino por la verdad.
Ella era una mujer real, con cicatrices, con arrugas, con historia. Y ahora, con una decisión tomada, Mariana ya no sería la actriz de reparto en su propia vida. Ese mismo día, se puso en contacto con un viejo amigo de su juventud. Se habían distanciado debido a las exigencias de la carrera de Héctor y las obligaciones sociales que él imponía. Mariana pidió conocerla. El amigo asintió, sorprendido y feliz. El encuentro tuvo lugar en un sencillo café del barrio donde creció Mariana. Ella entró allí con la cabeza en alto, todavía vistiendo ropa básica, pero con una postura que no había tenido en años. Y cuando su amiga la vio, el abrazo fue tan sincero que Mariana casi se desploma. Hablaron durante horas. Mariana lo contó todo, no en tono de víctima, sino como alguien que finalmente está limpiando las ventanas de su alma. La amiga escuchó, sin interrumpir, y cuando habló fue solo para decir que Mariana no estaba sola, y que todavía había tiempo para empezar de nuevo. Mariana creyó, no porque lo dijera su amiga, sino porque por primera vez quiso creerlo, y eso hizo toda la diferencia. De camino a casa, decidió pasar por la antigua escuela donde enseñaba antes de abandonar su profesión para seguir a su marido en la televisión. El edificio todavía estaba allí, la puerta, los árboles de afuera, los dibujos de los niños en la pared. Mariana detuvo el auto y se quedó allí unos minutos, simplemente observando. Eso despertó un anhelo que ni siquiera sabía que sentía, extrañándote a ti mismo, de una mujer apasionada por enseñar, ayudar y vivir con propósito. Y en ese momento sintió ganas de volver atrás. Por la noche, cuando Héctor finalmente regresó a casa, Mariana ya estaba en la cama. Entró haciendo ruido, quejándose del conductor, del evento, del calor. Ni siquiera preguntó por qué se había ido sola, y cuando pasó por la habitación, dijo automáticamente, sin emoción, «Buenas noches». Mariana no respondió, no por desprecio, sino porque ese hombre, allí frente a ella, ya no tenía poder sobre sus sentimientos. Ella estaba allí, completa, reconstruida y lista para empezar de nuevo, con él o sin él. A la mañana siguiente, Mariana abrió su computadora y accedió al sitio web de la red de escuelas públicas. Se buscó información sobre concursos, oportunidades, programas de reintegración para docentes despedidos. No fue solo curiosidad, fue un verdadero paso, y mientras iba pasando las páginas, sentía que su mano sudaba ligeramente. No era miedo, fue adrenalina, algo que no había sentido en años. Su corazón late por algo suyo, no por las expectativas de nadie. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el lugar correcto. Se inscribió en un curso rápido de actualización pedagógica. Nada del otro mundo, solo un repaso en línea para volver a ponernos en marcha. Cuando terminó de inscribirse, se quedó mirando la pantalla con los ojos húmedos. Esa simple acción, llenar un formulario, hacer clic en enviar, valió más que todas las lujosas fiestas a las que asistió con Héctor. Fue la primera semilla, sembrada de la nueva Mariana, y ella sabía en el fondo que no había vuelta atrás. Ahora el camino estaba hacia adelante. En los días siguientes, Mariana reorganizó su rutina. Comenzó a caminar por la mañana con unas zapatillas viejas y una botella de agua en las manos, no para perder peso, no para complacer, pero sentirse vivo, respirar, pensar. Siente tu propio cuerpo moviéndose. Cada paso era un gesto de respeto hacia ella misma, y a medida que el cuerpo se acostumbró a la actividad, la mente también se expandió. Mariana comenzó a sonreír sola, en medio de la calle, como quien descubre que aún puede ser feliz sin pedir permiso. Héctor notó cambios, pero no le importó. Continuó saliendo casi todas las noches, llegando tarde, trayendo consigo el olor a alcohol y a perfume ajeno. Mariana no cobró.
No pregunté. Tampoco sufrí como antes. Había cambiado tanto por dentro que ya no dependía del amor de alguien para sentirse completa. Era una libertad silenciosa, casi invisible, pero poderosa. Una revolución interna que no necesitaba palabras, solo presencia. Un día, mientras visitaba a su madre allí, Mariana se sentó en el patio trasero de la vieja casa y miró las manos arrugadas de la señora que la crió. Nos contó con calma todo lo que había vivido en los últimos meses. La madre escuchaba con lágrimas en los ojos, apretando firmemente la mano de su hija. «Has vuelto a ser quien eras, mi niña», dijo. Mariana lloró, pero no fue un grito de dolor, fue gratitud, porque allí estaba la mujer que le enseñaron a ser, fuerte, justa y, sobre todo, dueña de sí misma. Al regresar a la ciudad, encontró una carta del Departamento de Educación en su buzón. El sobre era sencillo, pero llevaba en su interior un inmenso símbolo de nuevos comienzos. Mariana había sido citada para una entrevista. Era un puesto temporal en una escuela pública en las afueras de la ciudad, pero estaba emocionada como si hubiera ganado la lotería. Esto no era solo trabajo, fue una verdadera oportunidad de hacer algo significativo, y más aún, ser vistos por aquellos que realmente importaban, los niños, los estudiantes, el mundo real. El día de la entrevista vestía ropa sencilla pero sólida. Se recogió el pelo, se puso un labial claro y tomó el autobús con paso decidido. Su corazón latía rápido, pero había una sonrisa en sus ojos. Al llegar a la escuela, fue recibida por una coordinadora cansada, pero amable, que la escuchó atentamente. Cuando le preguntaron por qué quería volver a la docencia después de tanto tiempo ausente, Mariana respondió sin dudar, porque finalmente recordé lo que vine a hacer a este mundo. Conseguí el trabajo. El sueldo no era mucho, y el prestigio tampoco, pero el aula, los dibujos en las paredes, el sonido de pequeñas voces recorriendo los pasillos, todo aquello devolvió a Mariana una alegría que había estado latente durante años. Cada niño que la miraba a los ojos con confianza reforzaba algo dentro de ella, que su historia aún se estaba escribiendo, y ahora, con letra firme, con tus propias manos. Mientras tanto, Héctor seguía inmerso en su propio ego. Las apariciones públicas disminuyeron. Los comentarios sobre su comportamiento comenzaron a circular en las redes sociales. El nuevo productor, el que anteriormente se había reído de la cruel broma, pronto fue visto con otro presentador. Su brillo empezó a desvanecerse, pero a Mariana ya no le importaba. No quería venganza, yo quería la paz, y lo estaba encontrando lejos de los focos, cerca de las simples verdades de la vida. Solo semanas después, un ex colega de televisión publicó una foto de Mariana en las redes sociales, elogiando su fuerza, coraje y belleza natural. La imagen se volvió viral. Los comentarios comenzaron a aparecer de todos lados. Esta mujer ha renacido, un ejemplo de dignidad. Esta es la verdadera belleza. Mariana recibió la noticia mientras preparaba una actividad artística con los estudiantes. Él sonrió. No por vanidad, pero porque, finalmente, la gente estaba viendo lo que ella había redescubierto por sí misma, que nada brilla más que alguien que se ha reconstruido a partir de su propio caos. La repercusión de la foto trajo consigo invitaciones inesperadas. Un grupo de mujeres organizó grupos de discusión sobre autoestima e invitó a Mariana a compartir su historia. Al principio, ella dudó. Ella siempre fue discreta. Nunca se consideró una mujer de escenario, pero algo dentro de ella dijo que sí, porque ahora tu experiencia podría ser un puente hacia otros. Y el día del evento, frente a decenas de mujeres de todas las edades, Mariana contó con voz firme cómo el dolor del rechazo se convirtió en la tierra donde sembró coraje. El público lloró, rió, aplaudió. Mariana, al bajar del pequeño escenario, fue abrazada por una joven que le dijo: «Me salvaste el día».
Y allí, en medio de ese círculo de cariño, Mariana comprendió que su transformación no era solo suya, era de todos, porque cada mujer que se vio reflejada en esa historia ahora podía levantarse un poquito más fuerte, y no hubo regalo más grande que ese. El dolor, después de todo, había cumplido su misión: despertar, enseñar, unir. En la escuela, los alumnos comenzaron a imitarla, diciendo firme como la maestra Mari, cuando querían demostrar valentía. Mariana sonrió. Nunca imaginó que volvería a ser un referente, sobre todo en un entorno tan lleno de desafíos. Pero fue allí, entre escritorios rayados y voces formándose, donde se sintió completa. Descubrió que enseñar nunca fue solo transmitir contenidos. Se trataba de acercarse, ver a los demás, ser un refugio, todo lo que había aprendido a hacer consigo misma en los últimos meses. Héctor, por su parte, empezó a sentir la ausencia de su esposa, quien siempre lo acompañaba en silencio. Intentó buscarla, llamarla, enviarle flores, pero Mariana ya no se conmovía por bellos gestos que nacían de intenciones vacías. Ella le dio las gracias, pero no volvió a abrir la puerta, porque entendió que algunas heridas, incluso cuando están curadas, necesitan ser respetadas, y ese perdón no requiere coexistencia. A veces, perdonar significa simplemente dejarse llevar y seguir adelante con más ligereza. Una tarde lluviosa, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, Mariana recibió un correo electrónico de una pequeña editorial. Una de las mujeres presentes en el evento había enviado una transcripción de su testimonio, sugiriendo que se convirtiera en un libro. Al editor le encantó la idea. Mariana leyó la propuesta varias veces, sorprendida. Ella nunca imaginó ser escritora, pero después de todo lo que había pasado, ya no tenía miedo de intentarlo. La vida ya le había demostrado que lo peor era callarse una misma. Comenzó a escribir poco a poco en las silenciosas madrugadas. Cada página era un recuerdo revisado, una lección reorganizada. Y a medida que escribía, me di cuenta más claramente de cuánto había crecido. El dolor que una vez me había sofocado era ahora solo un hito, un punto de inflexión. Y más que un libro, aquel texto fue un testimonio vivo de que ninguna mujer debe definirse por la mirada de los demás ni por espejos distorsionados. El libro se presentó de manera sencilla, en un evento pequeño, pero muy concurrido. Mariana firmó cada ejemplar con manos firmes y ojos brillantes. El título elegido fue Todavía aquí, porque a pesar de todo, ella estaba allí, viva, entera, de pie. Los primeros lectores enviaron mensajes emotivos, contando sus propias historias. Mariana leyó cada uno con el corazón abierto, comprendiendo que aún sin quererlo, se había convertido en símbolo de algo más grande. El impacto del libro provocó que programas de televisión comenzaran a buscar a Mariana. Ironía del destino. La mujer llamada vieja y fea ahora era deseada por los principales canales. Pero ella rechazó las invitaciones. Ella no quería ser explotada ni convertir su dolor en un espectáculo. Prefería las aulas, los eventos con mujeres reales, los momentos auténticos. Fue allí donde su corazón realmente latió, y la verdad, ahora, era su único criterio. Un sábado por la mañana, Mariana estaba caminando por el parque cuando una señora se le acercó. Dijo que la admiraba, que había seguido su camino y que, gracias a ella, había encontrado el coraje para divorciarse después de años de abuso emocional. Mariana sonrió, abrazó a aquella mujer como a una hermana desconocida y sintió algo fuerte dentro de su pecho. Pertenencia. No porque sea un famoso, sino porque soy parte de una red de reconstrucción invisible, y eso fue todo. Esa noche, en casa, Mariana se miró una vez más en el espejo. Las arrugas todavía estaban allí, el cabello ahora tenía más canas.
El cuerpo llevaba las marcas del tiempo, pero los ojos estaban llenos de luz. No había maquillaje en el mundo que pudiera simular ese brillo. Fue el reflejo de alguien que sobrevivió a sí misma, al juicio de los demás, a la soledad y al dolor, y que eligió vivir, amarse y respetarse a sí misma, con cada pedazo de mujer que renació del silencio. En el colegio, los alumnos la sorprendieron en el Día del Maestro con un mural lleno de frases escritas a mano. Uno de ellos dijo: «El profesor Mari me enseñó a creer en mí mismo». Mariana lloró discretamente, como si comprendiera el valor de ser una semilla en la vida de alguien. Eso no fue solo un reconocimiento. Fue la respuesta del universo a cada noche de dolor silencioso, a cada humillación tragada. La niña insegura, que había crecido intentando complacer a los demás, era ahora un ejemplo de fortaleza para los pequeños que crecían a su alrededor. En una reunión del colegio, fue invitada a asumir la coordinación pedagógica del turno mañana. Él declinó cortésmente. Dijo que todavía prefería el aula, el contacto directo, las miradas animadas. Ya no buscaba posiciones, ni títulos, ni prestigio. Lo que la conmovió ahora fue la verdad. Y allí, enseñando a leer, escribir y pensar, Mariana se sintió completa. Había redescubierto su propia esencia, la mujer sencilla pero profunda que sabía tocar vidas con gestos sinceros. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, vio una entrevista a Héctor. El presentador, visiblemente abatido, intentó mantener la pose, pero algo en él parecía haberse marchitado. En los vídeos aparecieron comentarios irónicos. Mariana leyó algo, pero no le gustó su caída. Solo sentía distancia. Fue como mirar un pasado que ya no le pertenecía. Y con calma, apagó su celular. Preferí el sonido del viento afuera, prefiero ahora. Recibió una invitación para hablar en una escuela rural de otra ciudad. Él aceptó con alegría. Viajar en autobús, dormir en posadas sencillas, hablar con profesores de comunidades pobres, todo eso la encantaba. Fue allí donde se sintió viva. Y en la pequeña escuela donde la recibieron con café y pastel de maíz, vio una parte de sí misma en cada mirada. Y se dio cuenta de que, aún sin quererlo, su historia se iba extendiendo como una buena chispa en la hierba seca, encendiendo a otras mujeres, otras verdades. Con cada nuevo encuentro, Mariana se sentía más ligera. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. No busqué aprobación, solo lo seguí. Y cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que el mundo estaba lleno de otras Marianas esperando el momento adecuado para florecer. Mujeres que fueron llamadas feas, viejas, débiles. Mujeres que olvidaron quiénes eran y ahora, poco a poco, volvían a respirar por sí solos. Un grupo de jóvenes de la escuela sugirió realizar una obra de teatro basada en su vida. Mariana se rió y dijo que era una gran exageración. Pero los estudiantes insistieron. Escribieron el guión, ensayaron, improvisaron el vestuario. El día de la presentación, se sentó entre el público y vio su propia historia contada por adolescentes que capturaron la esencia con una sensibilidad impresionante. Cuando el personaje Mariana miró al público y dijo: «Soy más de lo que me hicieron creer», sintió una opresión en el pecho, porque eso fue todo estaba allí. Al final de la presentación, toda la escuela dio una ovación de pie. Mariana fue llamada al escenario sin que ella lo supiera. Ella se acercó tímidamente, riendo nerviosamente, pero cuando tomó el micrófono no tuvo que decir mucho. Él solo dijo gracias. Ella dijo que era simplemente una mujer común y corriente, que solo quería ser feliz. Y si pudiera dejar un mensaje, sería este: que nadie te apague la luz, que nadie te diga que se acabó. El público respondió con silencio y lágrimas. Fue suficiente. Esa noche, en casa, Mariana escribió la última página del libro, una adenda.
Ya no era una historia de dolor, sino una celebración. Dijo que la belleza más poderosa que una mujer puede llevar es estar en paz con quien se ha convertido. Ese tiempo, cuando se vive con valentía, no envejece, madura, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a medir el valor de alguien por su apariencia o su edad, porque el alma, cuando despierta, ilumina todo lo que la rodea. Las ventas de libros crecieron, pero Mariana permaneció en el mismo barrio, en la misma escuela, con los mismos estudiantes. Rechazó entrevistas, portadas de revistas y reality shows. Sabía que su historia era valiosa, pero también sabía que la sencillez era su hogar. Y en el fondo entendí que lo que conmovía a la gente no era la fama, sino la verdad. Y su verdad ahora era ligera, serena y sólida como nunca antes. Sin amargura, no habrá revancha, solo amor por ti mismo. Una mañana, mientras barría el porche de mi casa, un chico del barrio pasó y gritó: «Hola, señora Mari, qué hermosa está». Ella se rió, le dio las gracias y se quedó allí, con la escoba en las manos y el corazón en paz. Ya no necesitaba público, ya no necesitaba aprobación. Lo que una vez la quebró, ahora era solo un recuerdo lejano. Y la mujer que una vez había sido llamada vieja y fea, ahora lo sabía. La verdadera belleza era esta: vivir fiel a una misma, incluso cuando el mundo intenta borrarte. Un domingo por la tarde, Mariana visitó a su madre en el campo. Se sentaron en el porche, bebiendo café recién hecho y viendo pasar el tiempo lentamente. La madre, una mujer sabia y de pocas palabras, le tomó la mano y le dijo: «Te ves hermosa, hija mía, pero no es por fuera, es aquí, míralo», y señaló su pecho. Mariana sonrió en silencio. Fue el cumplido más sincero que jamás había recibido, porque vino de alguien que conocía sus caídas y sus raíces. Vino de alguien que sabía dónde empezó todo. En la ciudad, la vida seguía su ritmo. Héctor había sido removido de la emisora luego de una serie de polémicas y escándalos. Su rostro ya no brillaba en las pantallas como antes. Mariana lo sabía, pero no hizo comentarios. Simplemente sintió una punzada de tristeza, no por él, sino por todo lo que pudo ser y no fue. Y una vez más, eligió no llevar cargas que no eran suyas, porque aprendió que el camino hacia la libertad comienza cuando dejamos de aferrarnos al dolor que ya no nos pertenece. En los pasillos de la escuela, ella continuó caminando con pasos firmes y una ligera sonrisa. La llamaban profe, tía, doña Mari, cada nombre con un cariño único. Ya no la veían como la esposa de Héctor. Era Mariana, entera. Alguien que pasó por el fuego y no se convirtió en cenizas. Alguien que fue rechazado, humillado, descartado, y aún así floreció. Y eso nadie se lo podría quitar, porque lo que nace del verdadero dolor, cuando es bien cuidado, se convierte en raíz, y las raíces, lo sabemos, son algo que sostiene. De vez en cuando todavía recordaba la noche de humillación. Era imposible olvidarlo, pero ahora, recordándolo, ya no dolía. Era como ver una película vieja de una vida que ya no era la suya. Un hito, sí, un punto de ruptura, pero también el comienzo de todo lo que vendría después. Mariana aprendió a ser agradecida incluso por sus heridas, porque fue en ellos donde encontró espacio para plantar una nueva manera de existir. A tu manera, sin moldes, sin collares, sin miedo. Y así continuó, con los mismos pies, pero otro andar, con los mismos ojos, pero otra mirada, mismo nombre, pero diferente historia. Mariana no se convirtió en otra persona, se convirtió en ella misma, finalmente, completamente. Y eso fue suficiente. Cada día era ahora una elección. Elige la paz, elige la simplicidad, elige el amor que empieza desde dentro y se desborda. Y lo más importante, elegir no olvidar nunca quién era.
incluso si el mundo intentara una vez más disminuirla. En la última página de su segundo libro, que se publicaría 2 años después, escribió una sola frase: «Me llamaban vieja y fea, pero me convertí en quien siempre debí ser». Y allí, entre letras sencillas y cruda verdad, estaba el resumen de todo. Porque al final, lo que realmente transforma no es la venganza, ni el aplauso, ni la respuesta al ofensor. Lo que transforma es el encuentro con la propia fuerza. La mujer que una vez fue borrada, ahora era un faro. Y nadie, absolutamente nadie, podría jamás apagar nuevamente la luz que ella había encendido dentro de sí.